Hola nuevamente a JC Relojes. Hoy vamos con el unboxing de esta pieza que en esta ocasión adquirí mediante Mercado Libre. No hubo ningún problema en cuanto al envío ya que llegó un día después. Incluso dejaré el link de compra en la descripción para quien resulte interesado. Pero bueno, lo importante es lo que vamos a encontrar dentro de este embalaje. Así que sin más, pues vamos a verlo. Ya vimos que el reloj ha llegado muy bien protegido, incluso como recordatorio la empresa Times Square, quien se encarga de la distribución de este reloj, nos ha dejado como detalle estos pequeños caramelos, los cuales ya probaré más adelante. Ahora, lo siguiente es esta cubierta de cartoncillo en color blanco, donde nos resalta el nombre de la marca en color azul. En su parte posterior ya podremos observar el número del modelo mediante esta ventana WS1300H1AVCF, encima otro sticker describiendo nuevamente el reloj. Continuamos con otra caja ya en cartón, pero ahora de color azul, remarcada con el nombre de la marca en sus laterales. Y ya para poder acceder al reloj hay que simplemente deslizarla. Aquí su póliza de garantía. Aquí no hay nada más. Bueno, ya que estamos aquí, de una vez y lo veamos prácticamente ya en todo su esplendor, nos daremos cuenta que lo recibimos en su exhibidor estándar de plástico, simplemente un cartoncillo donde nos indica la duración de la batería en color verde. Por el frente, descripción igual de sus funciones como el gráfico de mareas, además de fases lunares, la luz LED que tenemos de 1 a 100 centésimas de segundo y 100 metros en la resistencia al agua. En su lateral, en este agujero tendremos pues la guía del usuario marcada O, que nos incluye en todos los relojes Casio, número de módulo 3507, que es algo que nunca leemos, pero sí les recomiendo hacerlo por algunos detalles o funciones extra que muchas veces se nos pasan. Ya sin todo eso y al sostener el reloj, lo primero que vamos a percibir es que es un modelo ligero, seguramente por esta composición completamente de resina en caja y en la correa, la cual se sostiene mediante este tipo de hebilla. Por lo demás, vean, es una imagen muy deportiva, muy bonita. Me agradó estos vivos en tono celeste que tenemos en la parte gráfica de las mareas, además en la fase lunar. Por encima también en la indicación de la batería y por debajo en WR. Lo demás blanco y negro, un diseño bastante robusto, incluso pensaba que la caja era más pequeña cuando la vi en imágenes, seguramente va a los 42, 45 milímetros. Saben, ya vendremos después con la reseña completa, ahora es darle ese primer vistazo, donde la primera impresión que nos deja es que es un reloj completamente hecho para exteriores, para esos deportes marinos, tal vez no tan útil en ciudad, que como donde vivo yo, donde no hay playa o costa, mar, etcétera. Pero sí quería traerlo para compartirlo con ustedes y bueno, ya que es una pieza que me resultó agradable al momento de verlo en las páginas. Donde por cierto olvidaba mencionar el costo, que va de los 33 a los 35 dólares estadounidenses. Pero tampoco dejemos de lado que aunque no me sea viable la función de marea, pues sí tendremos, además de la fecha y hora en la pantalla inicial, pues con el botón de mode veremos si qué más obtenemos, como, bueno, ahí tenemos la función de marea y fases lunares. Además tendremos cronógrafo, después el timer o cuenta regresiva, alarma, que son, me parece, hasta, vean, tres alarmas, la función de señal horaria, después el segundo uso horario, muy buena para los viajeros, y regresamos a la pantalla inicial. Otra más que tenemos en la parte superior derecha, que si presionamos, la función de iluminación bastante clara mediante este LED en color ámbar, incluso se mantiene un par de segundos ya que tiene afterglow y vean si se alcanza a percibir los gráficos incluso de marea, ahí está. Ya para darnos una idea de uso y de imagen, lo coloqué en mi muñeca que tiene una medida de 16.5 centímetros. Si gustan tomarlo como referencia, se llega a ver algo generoso en una muñeca delgada como la mía, pero no es para nada incómodo, reitero, es ligero. Seguramente no nos va a obstruir en movimientos en estas actividades para exteriores, para lo cual está hecho. Al momento lo siento cómodo. Ya veremos cómo se comporta y vendré con la reseña completa, ya con medidas, especificaciones y demás de este modelo WS1300H de la marca japonesa Casio. Ahora lo que espero son sus comentarios. Ahí es un excelente foro para expresar su opinión, qué opinan del reloj, ya lo han visto, algo que quieran añadir, dudas. Por lo demás, si les agradó el video, dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. A quien no esté suscrito lo puede hacer en cualquiera de los apartados, es rápido, es gratis. Les agradezco llegar al final y nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.